La energía de un sol brillante. El punto de encuentro de los especialistas del combustible. Diálogo, interacción, escenarios y algo de esparcimiento. Con el mar como el mejor marco para hacer negocios, pasarla muy bien y signar alianzas. Todo esto es ONEXPO Convención y Exposición Acapulco 2023. Espéralo, no te lo puedes perder. La convención ONEXPO. La convención del combustible. La Convención de la Energía. Acapulco 2023. 14, 15 y 16 de junio. Convención ONEXPO. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una edición más de ONEXPOTEC, la plataforma que te informa y te capacita. Y bien, siguiendo la nueva temática que el sector necesita para ser más eficiente, para ser más rentable, pues hoy Luis y Ángel nos van a platicar del caso de negocio de las multiplazas. En verdad es un tema que hoy nos debe de ocupar mucho, ya que vemos cómo la rentabilidad por la venta exclusiva de gasolinas va un poco en descenso, menos volumen, menos margen, más gastos, en fin.
como empresarios tenemos que buscar siempre la forma de cómo hacer más rentable metro a metro nuestras estaciones de servicio. Y bueno, pues creo que el tema de hoy es un tema que ha estado en la mente del empresariado gasolinero durante mucho tiempo. Por diversos temas no se ha podido consolidar, pero hoy el caso del negocio que nos van a presentar nos va a dar una idea clara de lo importante que puede ser como una manera de tener mayor rentabilidad y generar mayores ingresos en la estación de servicio. Luis, Ángel, pues bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartir su experiencia con nuestros agremiados, con nuestro auditorio. Y pues bien, sin más los dejo para que ustedes nos platiquen de este caso de negocio. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Agradeciendo otra vez a ONEXPO que nos permita transmitir algunos temas de interés para el sector hidrocarburos, principalmente ahora de estaciones de servicio en temas multimodales. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Hoy vamos a platicar de cómo vamos a desarrollar un caso de negocio para la construcción de una estación multimodal. Para ello, su servidor Luis Eduardo Chavarría Mesa, director de Kepler Oil & Gas, y también el maestro Ángel Sergio Reyes Maya, gerente técnico de Unidad de Inspección y consultor. Como contenido temático, vamos a abordar tres grandes rubros. Uno, lo que es el alcance de la metodología FEL. Después vamos a ver cuáles son los sistemas GIS para el análisis de mercado y el análisis logístico. Y finalmente mostraremos un ejemplo de caso de negocio de una estación de servicio multimodal. En este primer alcance, que es la metodología FEL, veremos cuáles son sus etapas, cuál es la clasificación de estimados de costos, el análisis del entorno, cuáles son esas consideraciones, características de las franquicias, la matriz de selección de franquicias, análisis de la oferta y de la demanda, el estudio económico, determinación de los costos, las inversiones, depreciaciones, evaluaciones, tasas mínimas aceptables de rendimientos, la evaluación económica, el valor presente neto, tasa interna de retorno, costo-beneficio, análisis de sensibilidad y conclusiones y recomendaciones. Creo que un detalle ahí con... Creo que se cortó. Ahí está la pantalla otra vez. Ahí está la pantalla. Como comentaba el doctor, ahorita el mercado del sector hidrocarburo no solo va enfocado a gasolinas y diésel. La nueva dinámica de energías sustentables o de nuevas formas de impulsar los vehículos automotores están propiciando la migración de gasolinas o diésel a otras fuentes de energía. Entre ellas está el gas natural, el gas LP, los autos eléctricos, por mencionar algunos. Y para ello, se requiere desarrollar grandes proyectos de infraestructura. Estos van a implicar grandes inversiones y para ello se requiere la metodología FEL, que es Front End Loading, que se basa en acometer la inversión principal cuando se tengan las mayores garantías posibles de éxito. Quiere decir que esta metodología va a ir profundizando a medida que se va avanzando en el proyecto y es garantizar el éxito del proyecto. Esa es su función principal. Según la Independent Project Analysis, la metodología Front End Loading FEL es un proceso por el cual una compañía traslada su tecnología y oportunidades en proyectos de capital. Por su parte, la Construction Industry Institute denomina la metodología FEL y la define como el proceso de desarrollo de suficiente información estratégica que permita definir los riesgos del proyecto y así decidir cómo asignar los recursos económicos para maximizar las posibilidades de éxito del proyecto. El enfoque sobre el que se sustenta la metodología FEL es bastante simple.
Se tiene que desarrollar el proyecto por fases y evaluar cada una de estas fases antes de pasar a la siguiente. Se considera de manera estándar 3 fases para el desarrollo previo a la construcción y 2 fases posteriores. Sin embargo, el alcance de lo que se debe desarrollar en cada una de las fases no es del todo común para todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto ¿qué ha ocurrido en nuestro mercado o qué ha pasado con nuestros clientes? Hemos encontrado clientes que dicen, ¿sabes qué, Luis? Yo tengo, o le dicen a una firma de consultoría o a alguna empresa constructora, ¿sabes qué? Yo tengo un predio de 1,500 metros o de 1 hectárea y quiero hacer una gasolinera. El constructor, como a lo mejor no sabe su fuerte es construir instalaciones, no desarrollar casos de negocio, él le dimensiona una gasolinera a lo mejor con tanques de 120,000 litros, 2 de Magna, 1 de Premium, 2 de Diesel, le pone ahí 20 dispensarios, cuando tal vez no se requería por el mercado. Entonces, no basta con tener un predio, se tiene que hacer un desarrollo y se tiene que hacer una estrategia para poder optimizar los recursos económicos y la infraestructura operativa. Por eso es importante el FEL. En las primeras 3 etapas que son previas a la construcción, aquí tenemos desglose. El FEL 1 es la planeación de negocios, o también llamada la fase de identificación, donde se detecta la oportunidad del negocio y se hace la planeación. Se evalúa el proyecto y se analiza el concepto. Se selecciona al equipo de proyectos, tiene que ser el organigrama, o se va a seleccionar a la firma de ingeniería con la que vamos a desarrollar el proyecto y también a la consultora que va a desarrollar el caso de negocio. Y se prepara el plan para FEL. El FEL 2 es el desarrollo y selección del alcance y diseño. También se le llama fase de selección y desarrollo del alcance. Es donde se optimiza el concepto y se selecciona la tecnología y las alternativas de diseño. Se define el mejor alcance para cubrir la necesidad de negocios. Y el FEL 3, que es el plan de ejecución del proyecto, y se refina el alcance. También se le conoce como fase de definición del proyecto. Es aquí donde se definen los requerimientos del proyecto y se finalizan planes de ejecución. Se define la mejor manera de ejecutar el proyecto. En esta lámina es una lámina resumen de todos los FELs, FEL 1, 2, 3, el 4 que es la etapa de construcción y el 5 que ya es en la operación y mantenimiento y la logística, es la instalación. Nos vamos a enfocar a donde dice FEL 1, 2 y 3, que es donde si aquí nosotros definimos bien y se hace un buen análisis, en el FEL 5, la operación y mantenimiento, es donde vamos a capturar el valor económico de nuestro proyecto. En la parte del desarrollo del caso de negocio, el FEL nos dice que debemos de hacer un análisis situacional y del entorno para conocer, en este caso, variables económicas, financieras, de mercado, regulatorias, etcétera. Y con eso se desarrolla un perfil de proyecto, que sería como algo conceptual. También se tiene que hacer un estudio de mercado donde se analizan la oferta, la demanda, la competencia, y con base en eso se realiza un dimensionamiento de la instalación. Ya teniendo dimensionada la instalación, viene el estudio técnico, que es donde vamos a plasmar ese dimensionamiento en ingeniería. Ya que tenemos de ingeniería, viene el estudio económico, que es determinar los costos, el costo de inversión, el costo de la construcción y el costo de operación. Ahí se van a determinar los costos. Ya teniendo los costos, ahora sí viene el estudio de inversión. Es primero poner límites o horizontes del proyecto y determinar indicadores económicos. Al final se hacen las sensibilidades y el análisis de riesgo financiero. Estas mismas actividades se desarrollan en FEL 1, FEL 2 y FEL 3. La diferencia es el nivel de profundidad. Y voy a poner un ejemplo. En la parte de ingeniería, que también viene en la pestaña que está en la parte del centro, dice ingeniería básica, de detalle, y luego dice peritaje de diseño. En el FEL 1 vamos a tener una ingeniería conceptual. En el FEL 2 tendríamos ingeniería básica y en el FEL 3 ingeniería de detalle.
¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? En la ingeniería conceptual, así a grosso modo, viene por las bases de usuario, que el dueño del negocio tiene que escribir cuáles son los requerimientos. Él no necesariamente tiene que saber de ingeniería, pero tiene que saber qué necesita para desarrollar su negocio. Con esos requerimientos, la firma de ingeniería tiene que desarrollar conceptualmente una instalación. Para eso se requiere una filosofía de operación y un layout. En la ingeniería básica, como comentábamos, y me voy a regresar a la del PEL 2, dice, se selecciona la tecnología y alternativas de diseño. Entonces, en esa ingeniería básica vamos a definir cuáles son las tecnologías que van a ser requeridas. Y en la ingeniería de detalle, que sería en el PEL 3, ya se determina volumetría también. Cuántos números de tuberías, de qué diámetro, tanto tuberías de proceso, tuberías eléctricas, cuántos números de equipos, y también marcas y modelos también llegamos. Eso ya es un detalle fino de la parte de ingeniería de detalle. Y finalmente, el peritaje de diseño, o lo que es la evaluación de la conformidad conforme a las normas. En este caso, para una estación de servicio, es la NOM 05, para la estación de carburación, NOM 03, para la estación de gas natural vehicular, la NOM 010 del CE. Así es como, en forma de resumida, antes de entrar a los detalles, es como se aborda un FEL. A continuación, va a profundizar sobre la metodología FEL, el ingeniero Ángel Sergio Reyes Mayo. Gracias, Luis. Bueno, para llevar a cabo la metodología FEL, necesitamos una estimación de costos. Para el estudio, necesitamos este nivel y este nivel de profundidad. ¿Sí? Para eso tenemos las clases de estimados que van del 5 al 1, en sentido inverso. Y en la gráfica, en la tabla que estamos presentando, mostramos el nivel de profundidad que tiene cada uno de los tipos de clasificación de estimado de costos. En la clase 5, hay un tema ahí, permítame. Lo voy platicando y ahorita lo complementamos con la tabla que se exponga. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Tenemos ahí el nivel de madurez de la definición de los entregables del proyecto, expresado como porcentaje de la definición completa. En la clase 5 tenemos de un 0 a un 2%, es muy, muy básico. ¿Sí? Tenemos también el uso final, propósito típico del estimado, es la evaluación conceptual del proyecto. La metodología es factores por capacidad, modelos paramétricos, juicio o analogía. Es la metodología que se utiliza para llegar a esa estimación de costos. Y el rango esperado de precisión de la variación típica en rangos bajos y altos, el límite inferior está del 20 al menos 50% y el límite superior está entre el más 30 al más 100%. ¿Sí? De ahí tenemos la clase 4, que va su nivel de madurez del 1 al 15%. El uso es para el estudio o factibilidad del proyecto. La metodología son factores de equipos o modelos paramétricos y su rango esperado de precisión varía del índice inferior del 15 al menos 15 al menos 30% y el índice superior de más 20 al más 50%. Y así la clase 3 sube del 10 al 40% en su nivel de madurez. El uso final ya es para la autorización de un presupuesto o control. La metodología ya nos vamos a costos unitarios, semi-detallados, con particularidad descriptiva de cada uno de los ítems y a nivel de ensamblaje. Su nivel de precisión, el rango esperado de precisión va del menos 10 al menos 20 y superior del más 10 al más 30%. Ya la clase 2
ya su nivel de madurez va escalando del 30 al 75%, ya el uso final es para el control o la oferta del proyecto, y ya la metodología de costos, ya nos vamos a costos unitarios detallados, con mercado forzado detallado, ya es una cotización formal, ¿no? Y su rango esperado de precisión va del menos, en el límite inferior, del menos 5 al menos 15%, y en el límite superior, del más 5 al más 20%. Y la clase 1, que es la más precisa, ya va del 65 al 100% el nivel de madurez, y ya es para un estimado para checar una oferta final. Y ya es el costo unitario detallado con metadatos detallados, ya la definición precisa del proyecto, y la precisión varía del menos 3 al menos 10% y del más 3 al más 15%. ¿Sí? Ahora bien, para llegar a nuestro estudio, primero tenemos que empezar a hacer un análisis del entorno. Para que podamos alcanzar, lo que se refiere a una estación de servicio multimodal, ventajas competitivas, es necesario identificar los cambios que se producen en su entorno, con el fin de establecer y definir estrategias y planes de adecuación ante oportunidades. Para eso hacemos un análisis del entorno, con el propósito de identificar los eventos que estén ocurriendo, que se prevean que ocurrirán en un tiempo a corto, mediano y largo plazo, y que puedan impactar el estado de resultados del negocio en un futuro de manera directa o indirecta. Entonces, para esto, se debe tomar en cuenta que los procesos de negocio en materia de combustibles, automotrices, gas natural, gas LP, gasolinas, diésel, biocombustibles y hasta la electricidad se desarrollan dentro de un entorno multidimensional que no está bajo el control de la estación de servicio y que influye en el desarrollo de su estrategia comercial. Y esto trae restricciones tanto regulatorias y de infraestructura. ¿Qué comprende el análisis del entorno? Bueno, tenemos que analizar lo que es el entorno demográfico, ¿sí? La ubicación de la estación, qué tenemos alrededor, cuál es el sitio seleccionado o propuesto, cuáles son los impactos de su ubicación geográfica, cuál es el aforo vehicular que tenemos ahí previsto, proyectado, cuál es el desarrollo a futuro, qué instalaciones, qué fraccionamientos, qué se está desarrollando, qué se planea desarrollar ahí en esa ubicación, y también el servicio y uso de suelo, tanto de la ubicación que tenemos prevista como del entorno alrededor, porque tenemos que ver que en un futuro no nos veamos limitados o nos veamos afectados por una demanda o un reclamo de alguno de los vecinos. También tenemos que ver el comportamiento macroeconómico, cómo están los indicadores financieros en nuestro entorno, a nivel nacional, a nivel internacional, ya que los productos, tanto los insumos como refacciones y la adquisición de muchos de la tecnología provienen del extranjero. ¿Sí? ¿Cuál es la variación del PIB que puede afectar, que puede beneficiar o puede afectar el negocio? ¿Y cuál es el comportamiento inflacionario? En ese sentido, hacemos proyecciones, hacemos algún análisis de cuáles son las implicaciones del comportamiento inflacionario, cómo se ha comportado en un futuro, cómo se está comportando en el presente, y con base en eso hacemos un análisis, un análisis matemático para ver cómo se tiende a comportar el futuro. Otro de los aspectos que tenemos que analizar para la estación de servicio es cuáles son las características de las franquicias disponibles. ¿Sí? Tenemos que
para seleccionar una franquicia, se debe evaluar y analizar la información del estudio del entorno en cuanto a las franquicias existentes y cuáles son las que pudieran ser una opción en el entorno en el que estamos moviendo o que estamos proyectando desarrollar esa estación. Para ello, se presenta una matriz que se elabora de acuerdo a la evaluación de los factores críticos de éxito para cada franquicia. Se consideran aspectos como la reputación de la marca, el nivel de integración de los productos, el rango de productos, la incorporación de tecnologías, la participación de mercado, la rentabilidad, los costos operativos, la variedad de los canales de distribución, el servicio al consumidor, la capacidad tecnológica, la competitividad de precios, la integración de la cadena de suministro, la satisfacción al consumidor y la calidad de los productos, promociones y descuentos que ofrecen las franquicias en el entorno que estamos analizando. De esto resulta una matriz de selección de franquicias en la cual todos los aspectos que ya hemos mencionado se les adjudica un peso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cada uno de ellos, aquí pusimos la franquicia A, B, C, D, hasta la I, pero en el caso particular ya esos A, B, C traerían los nombres de cada franquicia y de acuerdo a cada uno de los parámetros que estamos analizando, le asignamos un valor a esa franquicia y lo multiplicamos por su peso en la matriz y obtenemos un valor preponderante en esa franquicia determinada. Entonces, al final, sumamos los valores y como podemos ver en este ejemplo que estamos exponiendo, la franquicia D tiene un mayor valor con 3.43. Entonces, de aquí podemos definir cuáles son las franquicias y si queremos hacer una evaluación más profunda, más detalle, pues podemos seleccionar 1, 2, 3 y ya de base a estos valores obtenidos y ya irnos a detalle con las franquicias para ver si son reales o son cercanos estos valores y esta preponderación que hicimos. Otro de los aspectos que son muy importantes analizar es el análisis de la oferta y la demanda. Entre otras cosas, para el análisis de la oferta tendremos que analizar la disponibilidad y la cercanía de proveedores. ¿Qué tan cercanos estamos a los proveedores de nuestros suministros? Para ello, nos va a implicar el costo logístico de los suministros. ¿Cuánto nos cuesta los suministros? Entonces, en base a ello, vamos a seleccionar. La disponibilidad de productos a comercializar, es decir, ahí en el entorno que estamos analizando, tenemos disponibles para surtir gasolinas, diésel, gas LP, etanol, energía eléctrica, qué es lo que tenemos al alcance y qué tanto nos cuesta hacernos de ellos en determinado caso. Entonces, todo eso es parte del análisis del entorno y en este caso del análisis de la oferta. También tenemos que ver el análisis de la demanda. ¿Cuáles son las presiones competitivas? ¿Qué tantas estaciones de servicio van a competir con nosotros en el entorno? ¿Cuál es el comportamiento estadístico de la demanda? Para ello tenemos que evaluar cuáles son las ventas de nuestros competidores alrededor, cuáles son las perspectivas de la demanda con base vinculado con el desarrollo que vimos anteriormente, cuáles son las perspectivas de la demanda con base en el comportamiento histórico, cómo se viene desarrollando, viene creciendo, se está estancando, se está disminuyendo, y para eso hacemos un análisis de regresión lineal para cada uno de los componentes a comercializar, ¿sí? Una vez que hacemos
el estudio de mercado, el estudio del entorno. Entonces viene también el estudio técnico, y habiendo en el estudio técnico pues vamos a hacer la ubicación, qué tanto podemos comercializar, qué tantas instalaciones necesitamos, cuántos tanques, cuántos dispensarios, cuáles son los productos que podemos manejar, y ya descubrimos que hay una demanda, ¿sí? La cual se puede penetrar y que no hay impedimento tecnológico para llevar a cabo el proyecto. Entonces llegamos a esta conclusión, entonces hacemos el estudio económico. En este estudio económico, lo que pretendemos es determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto. ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Y cuál es el costo de la estación de servicio, de la operación de la estación de servicio multimodal? Y esto debemos de contemplar que estos costos abarquen las funciones de producción, administración y ventas, así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. En esto tenemos que considerar los ingresos, los costos totales de producción, la inversión total fija y diferida, las amortizaciones y depreciaciones, el estado de resultados, el punto de equilibrio para la evaluación económica que vamos a ver. Tenemos que llegar a la determinación de los costos. Para la determinación de los costos tenemos todos aquellos desembolsos en efectivo que deban realizarse, y estos, dependiendo de su tiempo de aplicación, se llaman diferente. Por ejemplo, los costos pasados no tendrán efectos en la evaluación, a diferencia de los costos hundidos, que son aquellos hechos en el tiempo presente, es decir, hoy, y que son llamados inversión. Dentro de la evaluación económica, en un estado de resultados pro forma o proyectados, se usan los costos futuros y el llamado costo de oportunidad, que viene a ser un costo virtual, así como también lo es asentar los cargos por depreciación, ya que en estos en realidad no se hace un desembolso. Los estimados de costos de inversión en primera instancia son clase 5, según vimos en la matriz anterior. Empezamos haciendo los estimados de costos a un nivel de clase 5. En caso de ser aceptado el proyecto, en documentos posteriores que se generan, estos estimados son afinados y precisados con la exactitud que se requiera, y vamos subiendo el estimado de costos a nivel 4, a clase 4, clase 3, clase 2 y clase 1. En esto tenemos los costos de operación. Los costos de operación están representados por los gastos que implica operar la estación de servicios. Y estos están representados por giros como conceptos fundamentales, como los costos de producción, los costos administrativos y los costos de venta. Están también los costos de producción. Los costos de producción reflejan las determinaciones realizadas en el estudio económico y están conformadas por todas aquellas partidas que intervienen directamente en la producción, es decir, el costo de los insumos, que en este caso particular de una estación de servicio multimodal contempla los productos a distribuir, los costos de mano de obra directa, los costos de agua, luz, administrativos, ¿sí? También tenemos los costos de los insumos, que involucra todos los insumos requeridos para operar la estación de servicio multimodal, como la gasolina, el diésel, el gas, el etanol. Estos costos deben considerar afectaciones inflacionarias, entre otros aspectos que impactan a futuro y su peso. Es decir, para hacer el estudio de costo no basta tener un costo actual, el presente, sino hay que proyectarlo con base al análisis de entorno que hicimos con la proyección inflacionaria que tendríamos. De ahí tenemos lo que es la inversión total inicial, la fija y la diferida.
La inversión inicial, esta comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las actividades de la estación de servicio. Para eso, clasificamos los activos en fijos y diferidos para poder estimar los montos de amortizaciones y depreciaciones de los mismos, así como también su valor de salvamento. El activo fijo intangible está referido a los bienes materiales que serán propiedad de la estación multimodal, es decir, sus tanques, sus dispensarios, toda la instalación que comprende la instalación. El activo diferido o intangible está representado por los bienes intangibles necesarios para efectuar el proyecto. Para este caso, el activo diferido del proyecto comprende fundamentalmente inversiones necesarias para el proceso de marca franquiciataria, ¿sí? También el costo del proyecto arquitectónico, la ingeniería, el costo del proyecto eléctrico, mecánico, hidráulico, que todos estos deben de ser desarrollados antes de iniciar con la construcción y posteriormente a ello los costos de obra civil y eléctrica que se van a estar desarrollando. Se considera también para el estudio las depreciaciones y las amortizaciones. Los cargos de depreciación y amortización, estos son cargos virtuales permitidos por las leyes hacendarias para que se recupere la inversión inicial que se ha realizado. ¿Sí? Los activos fijos se deprecian y los activos diferidos se amortizan ante la imposibilidad de que disminuya su precio por el uso o por el paso del tiempo, como si lo es con los fijos, ¿sí? Entonces, el término amortización indica la cantidad de dinero que se ha recuperado de la inversión inicial con el paso de los años. Los cargos anuales se calculan con base en los porcentajes de depreciación permitidos por las leyes impositivas. Un procedimiento aceptado para fines de planeación es calcular los cargos de depreciación considerando de manera general el promedio de los porcentajes autorizados en las leyes impositivas para cada uno de los activos. Y esto nos da un acercamiento. También para poder determinar cuál es el valor, qué es lo que el inversionista quiere ganar, tenemos que definir cuál es la tasa mínima aceptable de rendimiento, que la circunscribimos como TAMAR o TEMAR. Esta es la tasa de ganancia anual que se solicita para llevar a cabo la instalación y operación del proyecto. Es decir, vale la pena invertir mi dinero, vale la pena sacarlo del banco, vale la pena sacarlo de la comunidad para invertirlo en esto, o vale la pena a pesar de que lo tengo invertido en otro proyecto. Es decir, se busca un rendimiento que haga crecer el dinero del inversionista más allá de haber compensado los efectos de la inflación. La TEMAR debe calcularse sumando dos factores. Primero, debe ser un premio sobre tasa por arriesgar el dinero en la inversión. Y, en segundo término, debe ser tal que la ganancia de la inversión compense los efectos inflacionarios cuando estos se consideren. Entonces, ahí en la presentación mostramos una ecuación que define la TEMAR. ¿Sí? Y esta se define como el premio al riesgo, identificamos la I, ahorita que recuperemos la imagen, lo vamos a ver, como la I, que es el premio al riesgo, más la tasa de la inflación, y un factor de multiplicación del premio por la inflación. Estimado Ray, ¿podrías compartir, si quieres, la presentación que te envié? Y es la página 18.
Se cortó. ¿Mm? Sí, nada más que mejor me cambié a mi celular, si la verdad. La 18. Sí. Ahí va. Ya te lo compartí. Como docente. Ya me lo metes. Yo te lo compartí. ¿No? ¿Qué te dije? Sí. Ahí es. Eso está. Ok. Entonces ahí ya estamos, ¿no? Sí, ok. Entonces ahí tenemos la fórmula que mencionábamos, ¿sí? De la TAMAR, que es el premio más el factor el porcentaje de la inflación más la multiplicación del premio por la inflación. Entonces, ¿cómo definimos para determinar, si continuamos con la que sigue, para determinar el valor del premio al riesgo, una buena referencia es el propio estudio de mercado, en el que con la información obtenida de fuentes, si cambiamos a la siguiente, por favor. Gracias. Una buena referencia es el propio estudio de mercado, en el que con la información obtenida de fuentes secundarias es posible darse cuenta de las condiciones reales del mercado y desde luego del riesgo que se tiene al tratar de introducirse en él. El valor del premio al riesgo depende básicamente de tres parámetros: de la estabilidad de la venta de productos similares dentro de una estación de servicio, de la estabilidad o inestabilidad de las condiciones macroeconómicas del país y de las condiciones de competencia en el mercado. A mayor riesgo, mayor ganancia. O sea, buscaríamos mayor ganancia. ¿Sí? Las tasas de ganancia recomendadas son para un bajo riesgo del 1 al 10%, para un riesgo medio del 11 al 20% y para un riesgo alto, para un riesgo mayor a 20% sin límite superior. Okay. Y pues enseguida tenemos lo que es el estado de resultados. Aquí tenemos un ejemplo también del estado de resultados. En el cual, una vez que tenemos toda esta información que le hemos recabado, pues la presentamos en una hojita de cálculo, una proforma, en la cual valoramos todo, hacemos los cálculos y obtenemos el flujo neto efectivo y el flujo neto acumulado, integramos la depreciación, la utilidad después de impuestos y vemos, por ejemplo, en los elementos rojos, que es la etapa de inversión o la etapa de recuperación de la inversión, y a partir de los verdes vemos cómo ya tendemos a tener flujo neto de efectivo.
positivo, un informe positivo. Entonces, de aquí viene lo que es la evaluación económica, ¿sí? Y la evaluación económica ya es la parte final de toda la secuencia de análisis de factibilidad del proyecto. Hasta este punto, ya sabemos que existe un mercado potencial para cubrir con la estación de servicio multimodal. Ya tenemos el tamaño adecuado del proyecto, ya sabemos qué necesitamos, ya sabemos los alcances, ya tenemos una idea de qué capacidad del proyecto necesitamos. Ya tenemos identificadas las restricciones del medio, ¿sí? Y ya tenemos el tamaño, los montos de inversión y cuáles son los costos necesarios para poner a producir esa inversión. Sin embargo, a pesar de llegar al punto de detallar incluso las probables utilidades del proyecto, durante los primeros 5 años de operación, es necesario conocer y demostrar si la inversión propuesta es económicamente rentable. Es conocido que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo a una tasa aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Esto implica que el método de análisis empleado deberá tomar en cuenta este cambio de valor real del dinero a través del tiempo. Entonces, eso lo tenemos que considerar y para eso nos sirve la evaluación económica. El valor presente neto nos permitirá determinar si la inversión cumple con el objetivo básico financiero, que es maximizar la inversión, y consiste en sumar los flujos descontados con el presente y restar la inversión inicial, que es lo que veíamos en la proforma anterior, lo cual equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir estas ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento o tiempo cero. Es claro que para aceptar el proyecto las ganancias deben ser mayores que los desembolsos, lo cual se refleja en un valor presente neto mayor que cero. Para calcular el valor presente neto se utiliza el costo del capital o TAMAR con o sin inflación de acuerdo al caso. De tal manera que una vez que nosotros obtenemos un valor presente neto mayor que cero, sin importar cuánto supere a cero ese valor, esto solo implica una ganancia extra después de ganar la TAMAR, aplicada a lo largo del periodo considerado. Lo anterior sustenta la gran importancia que tiene el seleccionar una TAMAR adecuada. Si nosotros tenemos una TAMAR adecuada, el valor presente neto mayor a cero, cualquiera que sea su valor, va a ser positivo y nos indica que es un proyecto favorable. Otro aspecto importante analizar o como resultado de la tasa interna, que es la TIR. Esta representa la rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá la inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto es igual a cero. Con el resultado obtenido y en función del criterio de aceptación que se emplea en el método de la TIR, si esta es mayor que la TAMAR, se acepta la inversión. Es decir, si el rendimiento de la empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable, la inversión es económicamente rentable. Entonces estaríamos buscando una TIR mayor a la TAMAR. Después de obtener estos dos resultados, podemos concluir que es apropiada realizar la inversión del proyecto en estudio, ya que el valor presente neto es positivo e igualmente la TIR en ambos casos es mayor que la TAMAR. Otro aspecto que nos lleva a concluir la factibilidad del proyecto es el análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio mide la relación entre los costos y beneficios asociados al proyecto de inversión para evaluar su rentabilidad.
Esta relación costo-beneficio es también conocida como índice neto de rentabilidad, siendo así un cociente que se obtiene básicamente al dividir el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos entre el valor actual de los costos de inversión o costos totales. En base al principio teórico que propone dicha técnica, una vez realizada la relación beneficio-costo, costo-beneficio, si esta es mayor a 1, se acepta la inversión, respaldando así las conclusiones obtenidas con la aplicación del BPN y de la TIF. Por ejemplo, una relación costo-beneficio de 1.08 significa que se está esperando 1.08 pesos en beneficios por cada peso de los. Y para determinar si las afectaciones nos pueden determinar o llevar al traste con nuestro proyecto, también hacemos un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es el procedimiento por medio del cual determinamos en cuánto se afecta, qué tan sensible es el BPN y la TIF ante cambios en determinadas variables del proyecto. Hay variables que pudieran no afectar, pero variables que sí son normalmente susceptibles a modificar para efectos de la sensibilidad son, por ejemplo, el volumen de ventas. Si el volumen de ventas baja precipitadamente, si el volumen de ventas no crece como lo esperábamos, otra es que el incremento del estimado de costos lo pudiera variar hasta un 50%, ya que recordemos que de entrada estamos haciendo un análisis clase 5. La principal variable a considerar en el análisis de sensibilidad es el volumen de la demanda, ya que ante una disminución no prevista, esta afectaría directamente a los ingresos. Los costos de inversión comprenden otra de las variables que influyen en el proyecto, ya que el estimado de costos, como mencioné, lo hicimos en clase 5, y en el desarrollo de ingeniería de detalle estos valores pueden llegar a modificarse, ya sea porque no se precisaron suficientemente o porque hayan variado más de lo que se tenía esperado. Y finalmente, concluimos el estudio con conclusiones y recomendaciones. Una vez que tenemos analizado todos estos aspectos que hemos mencionado, el estudio concluye con un apartado de conclusiones y recomendaciones. Y estas se van a emitir con base a la información analizada y presentada en los apartados que ya vimos. ¿Sí? Y todo ello nos va a ayudar a determinar si el proyecto es factible o no factible. A continuación vamos a platicar algo más de lo que podemos incluir o que incluimos para detallar los estudios que ya mencionamos. A ver, voy a... Ya está. Muy bien, como habíamos comentado al inicio de la sesión, son 3 temas de los que vamos a revisar. Uno es el alcance de la metodología FEL, que fue lo que nos explicó el ingeniero Ángel Sergio Reyes Maya. Ahorita les voy a explicar cómo nos apoyamos nosotros de los sistemas GIS para el análisis de mercado y el análisis logístico, y vamos a mostrar un ejemplo y un caso de negocio de una estación de servicio multimodal. Nosotros nos apoyamos de sistemas GIS para el desarrollo de nuestros casos de negocio.
En esta lámina nosotros podemos ver este sistema de información geográfica. Aquí nosotros vamos a ubicar de la base de datos de la CREA y de CENER todos los ductos de transporte, la capacidad, la integridad mecánica que tienen, también a nivel carretero las viabilidades y aforos, red ferroviaria, puntos de importación y rutas de traslado, los permisos de transporte privados ferroviarios, las refinerías. También aquí nosotros capturamos los parámetros de costos logísticos, distancias de estaciones de servicios hacia cada terminal, la selección de estaciones de servicio con atención deficiente, zonas con déficit de suministros, zonas de posible crecimiento, zonas de no mayor venta. Toda esta información es pública de CENER y de la Comisión Reguladora de Energía. Con esta información nosotros vamos a hacer análisis. También que capturamos aquí, capturamos todas las terminales de almacenamiento, tanto públicas como privadas. También tenemos todas las estaciones de servicio del país y también todos los temas demográficos, o sea, la población, también si hay suministros eléctricos, si también hay servicios de agua, sanitarios. Todo está capturado en nuestra base de datos, lo cual nos va a permitir, número 1, analizar el entorno, 2, analizar el mercado y 3, cuando se tengan que hacer los análisis logísticos de suministro. Porque ¿cuál es la importancia cuando se tienen las estaciones de servicio y en asociación con una, ¿cómo se llama? Una planta de almacenamiento o una terminal de almacenamiento? Como en este ejemplo, se va a tener una geografía de mercado. En este caso estamos en la zona Bajío y nosotros podemos ver a simple vista dónde están ubicadas las estaciones de servicio, dónde está la densidad poblacional y poder determinar estaciones de servicio per cápita y también volúmenes per cápita por zona. Eso también nos va a permitir predecir el dimensionamiento de la estación de servicio. También aquí tenemos, como para el tema de la selección de sitio, tenemos cuáles son el tipo de uso de suelo que están en cada uno de los rincones y predios en el país, para también poder determinar, no porque tengas un predio de 1 hectárea, significa que lo puedas ocupar si no tienes un uso de suelo adecuado y si no está proyectado en el Plan Nacional de Desarrollo o Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, porque aunque tú quieras cambiarlo, si no está en un Plan Nacional o un Plan Estatal de Desarrollo, no vas a poder convertir tu predio en una estación de servicio, hablando de las que son nuevas. Y eso también es porque luego invierten o quieren invertir y nunca te van a dar permisos, nunca vas a tener manifestaciones de impacto ambiental, nunca vas a tener manifestaciones de impacto social, nunca vas a lograrlo porque el uso de suelo nunca va a poder cambiar, a menos de que no esté integrado en un plan estatal o nacional de desarrollo. Esa es la importancia. También el hecho de que nosotros tengamos acceso a la información de las estaciones de servicio y los puntos de suministro, se calculan las equidistancias. Equidistancias, o esta metodología, ¿cuál es la distancia promedio desde una terminal hacia una estación de servicio? Y poder estimar costos logísticos de suministro, ya sea de suministro local o suministro de importación. Ahora sí vamos a ver un ejemplo de los casos de negocio. Este caso de negocio tiene un alcance FEL 1 para una estación de servicio multimodal, elaborada por el ingeniero Ángel Sergio y aprobada por su servidor Luis Chavarría. Desde el control de versiones y la tabla de contenido de acuerdo a lo que estuvimos revisando. Ahí podemos ver que partimos desde un resumen ejecutivo. En ese resumen ejecutivo se establece lo que el dueño del negocio desea hacer en su predio, o si no tiene predio, desde una localización de sitio. ¿Y qué mercado? Pues a lo mejor en este caso también se va a detallar que quiere un mercado multimodal. En el estudio de mercado vamos a ir analizando, y ahorita vamos a ver más adelante cómo se ve reflejado en un estudio en un caso de negocio físico.
También se va a analizar dentro de este estudio de mercado un análisis del entorno, que es un análisis externo, que el análisis externo tiene que ver con el entorno demográfico, crecimiento económico nacional, el entorno regulatorio, precios de venta de primera mano. Los de precios de venta de primera mano son los que son precios de importación o precios a puerta de refinería. Precios de venta al público, que esos ya también son los precios de las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque hay que considerar tu competencia, cómo están los precios en tu zona, para poder proyectarlo dentro de la proforma que le decía el ingeniero Sergio Reyes, para poder proyectar la evaluación económica. También se ve las economías de mercado alternas, como en el caso del etanol, gas LP, gas natural y electrolineras. Las presiones competitivas es quiénes son tus competidores, cuáles son las principales marcas, las franquicias, en caso de existir, cuáles son las ventajas de ser franquiciatario o no. En este momento sabemos que muchos franquiciatarios están regresando a Pemex, por eso hay que identificar cuáles son las ventajas de cada una de las franquicias en el momento para poder tomar una buena decisión. Se analizan los tipos de tiendas de conveniencia. ¿Por qué? Porque dentro de los nuevos modelos de negocio para estaciones de servicio, ya sea de un solo producto o multimodales, vienen los servicios agregados. Y los servicios agregados, de entrada, pues es una tienda de conveniencia que tenga servicios de todo tipo, desde poder depositar efectivo, retirar efectivo, hacer pagos de servicios, y la facilidad de adquisición de los productos de la tienda de conveniencia. Todo eso se tiene que analizar para también definir qué tienda de conveniencia vamos a ubicar, porque otro de los problemas que hemos visto en las estaciones de servicio nuevas, el inversionista se focaliza principalmente en su estación de servicio y construye los locales, pero los locales sabe que va a haber alguna tienda de conveniencia, pero es lo que menos le importa, porque al final de cuentas él dice, yo la voy a rentar a alguien, pero no es capturar el valor económico de la renta. Si él se involucra, él tiene que saber qué tipo de tienda de conveniencia se va a poner ahí, porque eso también va a capturar clientes y en un momento puede fidelizar clientes. Por eso es la importancia de las tiendas de conveniencia. También como parte del entorno se analiza, en este caso, la tecnología. En la parte tecnológica sabemos que ahorita está la inteligencia artificial muy fuerte y la parte de realidad aumentada. Quiere decir que con estas dos tecnologías de inteligencia artificial y realidad aumentada, el usuario vive una experiencia sin bajarse de su vehículo, puede cargar gasolina, gas LP, gas natural, lo que sea, sin bajarse. ¿Por qué? Porque desde su aplicación, él cuando va llegando a la estación de servicio, es más, la misma aplicación, si es una franquicia, que ya tenga inteligencia artificial y realidad aumentada, apenas va llegando a la instalación y ya le va a recomendar, ¿cómo se llama? Va en ruta, va en la vía, y ya le va diciendo, ¿sabes qué? Tienes 30 kilómetros para que se te acabe tu combustible, dentro del perímetro o dentro de un radio, te recomienda qué estación de servicio tienes que ir por todos los gadgets que tienes que tiene asociados la estación de servicio. Creo que se volvió a salir también. Por eso es la importancia de estos análisis tecnológicos, servicios agregados y nuevas ofertas de suministro de combustibles. ¿Por qué? Porque algo que estamos viviendo en esta época es una transición hacia el gas, hablando de diésel, y para vehículos automotores de transporte, están migrando de diésel a gas LP o de diésel a gas natural. Tan es así que en Monterrey hubo una inversión de 800 camiones que llegaron de China, pero a gas natural. Quiere decir que ellos, estos 800 camiones de transporte, pues ahora se mueven entre Nuevo León nada más, entre municipios. Quiere decir que las estaciones de servicio que están allá en Nuevo León, pues tienen que incorporar gas natural. ¿Por qué? Pues para que puedan dar servicio a estos 800 camiones de transporte. Así como fue ese ejemplo, se tiene que analizar el entorno. ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Cuál es la tendencia? También, ¿qué es lo que está pasando en Guadalajara y Querétaro? Están llegando vehículos híbridos y de gas LP para el autotransporte público. Entonces, las estaciones de servicio de esas zonas tienen
tienen que considerar no nada más gasolinas y diésel, tienen que considerar gas LP y electrolineras dentro de sus estaciones para que los vehículos que tenían ya capturados o los clientes que ya tenían capturados, que estén migrando, no se vayan a otro lado, sigan consumiendo en su estación de servicio y por la velocidad de ataque puedan todavía mejorar su nivel de ventas con base a su competencia. En el análisis de la oferta, bueno, en el análisis interno, me faltó ahí, de la estación de servicio, se evalúan los factores de la selección de sitio, de la estación multimodal y también la empresa. ¿Cómo está la empresa en salud económica, en salud de reputación? ¿Por qué? Porque todo eso también va a impactar dentro del proyecto. En el análisis de la oferta se analizan los petrolíferos, gas LP, gas natural, biocombustibles, electrolineras, en este caso suministros por electricidad. ¿Y qué es lo que está pasando? También vemos en el entorno que va a llegar Elon Musk con su compañía Tesla, poniendo la principal fábrica de vehículos por electricidad, y entonces tenemos que monitorear también cuál es el plan de desarrollo o plan de negocios que tiene esta compañía y cuál va a ser su principal mercado, tanto en México como en el extranjero. Entonces, por eso también se tiene que ubicar cuáles son las mejores oportunidades de meter electrolineras. Cabe mencionar que hablando de también análisis de la oferta, tenemos que identificar quiénes son las principales empresas importadoras de producto de los que estamos mencionando aquí, porque esos, si los identificamos, son los que van a tener las mejores condiciones de precio. Sí va a haber comercializadores que son los que le van a incrementar, pero hay veces que la gasolinera o la estación de servicio multimodal, por no investigar a cómo está el precio de venta de primera mano, que como habíamos dicho anteriormente es el de importación y el de centro productor, nada más pregunta cuál es el del comercializador y no sabe qué margen o no puede determinar cuál es el margen que se lleva el comercializador y entrar en las negociaciones. Por eso es la importancia de que se conozca tanto el precio de venta de primera mano como el precio de venta al público. En este análisis de la demanda, ¿qué identificamos? La demanda histórica del gas LP en la zona y prospectiva de demanda de la estación de servicio. En este caso, esta estación de servicio está en el Estado de México, casi pegado con el Estado de Hidalgo, ahorita vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es la demanda histórica de gas LP, de petrolíferos, de gas natural, en la zona? Y esa es en la forma actual. Y luego se va a hacer una matriz cruzada con las prospectivas de los planes nacionales de desarrollo, plan estatal de desarrollo y planes de negocio de las compañías que están llegando a México. Con base en eso, como comentaba, en el estudio técnico se va a dimensionar la estación de servicio, no porque tengamos 1 hectárea o 2 hectáreas para estación de servicio, métanle 20 dispensarios de gasolina y de diésel, más otros 5 de gas LP, no, tiene que ser de acuerdo al mercado y de acuerdo a una, también tiene que ver con el aforo vehicular de cada una de las vías que están asociadas a la estación de servicio. Se describe la propuesta de venta de etanol también carburante, porque también aquí el etanol entra en juego. ¿Por qué? Porque puedes mejorar los precios y estar dentro de la normatividad que es la NOM 016. Se analizan las franquicias, las marcas, los recursos humanos, los recursos materiales que se requieren para la estación multimodal. En este caso se identifican cuáles son los consultores y compañías constructoras que son especializadas en el ramo y el servicio. Las tarifas logísticas, porque a final de cuentas tú como estación de servicio, si le compras al sector público, te lo llevan, ya incluye el precio, el flete, pero si no, probablemente tú tengas que poner tu equipo o tengas que tener un contrato con una empresa de transporte. Identificar cuáles son los márgenes de acuerdo a los volúmenes, porque si tú también vas a comprarle a un comercializador que por volumen de venta tiene precios preferenciales, tienes que estar al tanto de estos márgenes y tú poder estar en la negociación para que te pueda trasladar parte de esos precios preferenciales. Dentro del estudio económico,
Ya que se dimensionó la estación de servicio, hay que hacer los números, como comentaba el ingeniero Reyes Maya, bajo los 5 estimados de costos. También viene la evaluación económica, de la cual viene asociada con los indicadores que mencionaba el ingeniero Ángel Sergio, que es el valor presente neto, tasa interna de retorno, costo-beneficio, y las sensibilidades, que en este caso de FEL 1, sensibilidades termina en lo que es, se resume en escenario bajo, base y optimista. Son los escenarios. Pero a medida que vamos avanzando en el FEL, estos ya pueden ser métodos estocásticos. Por ejemplo, ¿por qué se llama método determinista en la parte de sensibilidad y estimado de costos? Pero ya cuando empezamos a meter las N posibilidades que puedan ocurrir dentro del costo de los insumos, tanto de la molécula como de los insumos o de los recursos humanos y físicos, se modela mejor el análisis de sensibilidad. Entonces, aquí podemos ver cómo en la parte del estudio de mercado viene una parte de introducción de quiénes son los reguladores en el país. También aquí vamos a analizar dónde está ubicado el predio. En este caso dice que está en el Arco Norte, a 972 metros de la autopista México-Querétaro. Hay 2 predios disponibles. En este caso también hay que establecer cuáles son la dirección, las coordenadas geográficas y la ubicación del predio. En análisis del entorno, como comentamos, temas demográficos, como la parte de población, y ahí se tiene que poner también la fuente. Siempre que alguien les desarrolle un caso de negocio, lo importante es que siempre pongan la fuente, porque a veces que sin fuente, entonces estamos pensando que son datos imaginados o de asentimiento. Siempre tiene que haber una fuente confiable. En este caso hay que confiar en las bases de datos que están en el gobierno federal, como CONAPO, CRE, CENER, INEGI, CNH, etcétera, ¿no? Se analiza también la distribución de la población mexicana. ¿Por qué? Ahorita quedamos que es Estado de México, entonces podemos ver que el Estado de México tiene una alta concentración de gente. Eso es algo importante. Ya a nivel conceptual podemos saber que por gente que va a demandar los servicios sí va a haber. También se analiza el municipio. En este caso está en Jilotepec, que es uno de los 125 municipios. ¿Y cuáles son las fortalezas de ese municipio? ¿Y cuál es el crecimiento demográfico de ese municipio? También se analizan las vialidades de ese municipio y cuál es la correspondencia con el Arco Norte y la autopista México-Querétaro. El crecimiento económico nacional, en este caso Estado de México, lo podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, en el 6º lugar, está punteando dentro del crecimiento. ¿Cuál es la variación del Producto Interno Bruto? O sea, va en crecimiento. También por entidad federativa se compara con todos los demás estados, está en 2º lugar. El entorno regulatorio que tiene que ver con la CRE, con la CEA, con el SAT. ¿Cuáles son los tipos de contratos de suministro que se puede tener con petróleos mexicanos, con privados? ¿Cuál es la competencia? En este caso, el tema de competencia tiene que ver con COFECE. Hay que pasar también un proceso de evaluación con COFECE. Lo que analizábamos del tema regulatorio con ASEA, que esté impactado social y ambientalmente. Los precios de venta de primera mano, como les comentaba, hay que identificarlos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuáles son los precios de venta al público? ¿Cuál es el diferenciador económico? ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es la economía de escala por ingresar al tema del etanol? Las presiones competitivas. En este caso aquí se puede ver que se ubica el predio y cuáles son las estaciones de servicio existentes alrededor de ese predio y se identifican dentro de esas presiones competitivas cuáles son las de primer plano y las de segundo plano. Las de primer plano son las que dentro de las vialidades principales, ya en cruz, son las que están cercanas. Y eso sí, y el segundo plano son las que están en un radio a la redonda. Ese radio a la redonda
depende de qué tipo de estación de servicio es. Las clasificamos en rural, urbana y carretera. Rural, el radio a la redonda es, bueno, lo voy a poner por los diferentes tamaños. Empezamos por el más bajo. Cuando es urbana, el radio es más pequeño. Cuando es rural, es más grande, y cuando es carretera, sigue siendo más grande. Y con base en esos radios, se identifican las estaciones de servicio y qué tipo de franquicias son. Y después, cuando vamos a pasar al estudio, al final del estudio de mercado, se identifica cuáles son sus volúmenes de venta. También se identifica cuáles son las nuevas franquicias que hay en el mercado. ¿Para qué? Porque probablemente alguna de ellas no son óptimas para que ustedes se puedan afiliar. Hay unas que no son afiliables y puedan identificar qué es lo que hay en el mercado. También el tipo de tiendas de conveniencia es lo que se analiza, qué ofrece cada una de las tiendas de conveniencia, y que ustedes puedan hacer la mejor selección. En el análisis interno, como les comentaba, es el FODA y cuáles son las fortalezas y oportunidades del dueño del negocio. Aquí viene el tema del aforo vehicular. Por ejemplo, aquí viene en dirección del Arco Norte a Jilotepec. Viene ahí el aforo vehicular y también del aforo vehicular del Querétaro Arco Norte. Ahí vienen todos los vehículos que pasan por ahí, y también viene la clasificación más abajo de cuáles son vehículos a diésel y vehículos a gasolina. Y con el análisis cruzado que les decíamos de nueva tecnología, ¿cómo se llama? De transición de diésel a gas LP o a gas natural, para el tema de los vehículos de transporte, también se analiza. En este caso, la oferta también se analiza cuál es la distancia del punto de suministro más cercano a la estación de servicio y del punto de importación más cercano a la estación de servicio. Lo mismo pasa con gas LP. Ahí, ¿cuál sería el punto de suministro de gas LP más cercano? El punto de gas natural más cercano también. En este caso, ahí pasa un gasoducto. Entonces, puede haber una interconexión. También aquí, si la distancia al punto de interconexión es menor a 100 metros, no se requiere un permiso de transporte. Si supera los 100 metros, se requeriría un permiso de transporte de usos propios. Y es otro driver que puede limitar o impedir el desarrollo de la estación multimodal. El tema del etanol, igual, ¿dónde está el suministro? Y si en la zona hay apetito de los clientes por el uso de etanol. Y como comentamos, ya que se vienen identificado las presiones competitivas, ya sea de gas natural, petrolíferos, aquí se va graficando mes a mes cuál es el consumo en metros cúbicos o litros de los competidores en primer plano y de los competidores en segundo plano. Ya teniendo el aforo y los competidores, empiezan las estimaciones de si entras con tu estación, cuál es la captura de valor que tú vas a tener en cada uno de ellos. Y también se analiza cuál es el crecimiento de ventas en cada una de las estaciones y cuáles son las que van bajando. Ahí y cuál fue la fecha en que entraron estas estaciones de servicio. Dice que cuando van entrando estaciones de servicio, no es de que se cree más demanda, ¿no? Dentro de la demanda, cada quien va agarrando un pedazo de esa demanda. Y gráficamente podemos identificar cómo va impactando una estación nueva hacia las demás. Todo esto se hace tanto para gasolinas, diésel, gas LP, gas natural, y se hace una perspectiva de cuánto podrías capturar de valor, considerando también los autos y camiones. Y entonces, de todos los que pasan ahí, también se determina una esperanza del porcentaje de esos vehículos que entren a tu estación. Y con base en eso se determinan los litros. Entonces, uno es por aforo, se determina cuáles son los posibles clientes que vas a tener de acuerdo al aforo. Y otro es con base a la captura del mercado de las ventas de tus competidores. En ese análisis cruzado debe de ser muy similar. Si es muy similar, entonces se hacen los primeros escenarios. Dice, estimado de demanda por circulación vehicular,
gasolina 107,000 litros y diésel 219,000. Estimado demanda por competidores 183 y 215. Quiere decir que el diésel está muy parecido. Sí se puede tomar como fiable en la parte del diésel, la proximidad de la demanda del diésel es más certera. Y de gasolina no, entonces ahí ya tendremos un escenario bajo que sería el de 107 y un optimista de 183. Asimismo, se analiza cuál es la posibilidad que en la zona cambien de diésel a gas LP o gas natural y de gasolinas a gas LP y gas natural, y también se proyecta. También otra parte que no nada más en la parte de automotores se analiza en tema de gas LP es la venta de cilindros en tanques móviles. ¿Eso por qué? Porque muchas de las personas ocupan ese gas para sus negocios o sus mini negocios que ocupan. En la parte eléctrica también se determina por estado y por municipio cuáles son los vehículos eléctricos que están declarados. De acuerdo a eso también se puede determinar si es necesario en la zona una electrolinera. Después viene la parte de precios, que es lo que les decía, cuál es el precio de venta de primera mano, precio terminal de almacenamiento o precio planta, y terminamos dimensionando el layout de la estación multimodal, ya que determinamos cuántos, si vamos a tener gas natural, gas LP, electrolinera, se determina una estación con cada uno de los dispensarios y cuántos tanques de almacenamiento de cada uno de los productos. Ese es el primer layout conceptual. Después del layout conceptual viene un análisis de riesgos de seguridad. ¿Para qué? Porque debe de haber un cumplimiento con la normatividad de estaciones de servicio multimodales y cumplir con los distanciamientos. También aquí viene cuáles son las edificaciones, metros cuadrados, para poder hacer el estimado de costos, qué tipos de electrolineras. Ya se empiezan de acuerdo al puntaje de las estaciones multimodales que decía el ingeniero Ángel Sergio. Se quedó pegada, ¿verdad? Ahí Sí, ya no está bien. ya no está bien, ¿verdad? A ver. No se mueve, ¿verdad? A ver, déjame dejo de compartir. Ahí está. Esa es la matriz que les había mostrado el ingeniero Sergio Reyes Maya, que es el tema de las franquicias. Se selecciona franquicia, porque también de acuerdo a la imagen de la franquicia, también viene involucrado un costo. Se determina cuál es el personal que va a operar tu estación de servicio, para también el gasto operativo, materiales y equipo. Y en este caso ya se empieza con la estimación de del tema de la inversión, que es la infraestructura. Lo de propuesta de negocios complementarios es lo que les decía, que tiene que ver no nada más con tiendas de conveniencia, servicios agregados de servicios en la tienda de conveniencias, temas de cafeterías, temas de realidad aumentada, temas de inteligencia artificial, es todo lo que se tiene que estar analizando. Bueno, a grosso modo, porque también se nos está yendo el tiempo, esa es la forma en que se analizan el FEL. Aquí vienen las proformas, vienen las sensibilidades, se puede ver los flujos netos de efectivo, el acumulado. Por ejemplo, podemos ver que esta estación de servicio tiene un horizonte de 10 años y en el año número 4 ya recuperó su inversión y empieza a tener ganancias. Como decía, se tiene que establecer la TEMAR por parte del dueño del negocio. Y si después de los indicadores de BPN y TIR están superior, el BPN superior a 0 y la TIR superior a la TEMAR, en ese momento nuestro negocio es factible.
Y la parte viable se analiza en la parte del entorno que tiene que ver con toda la parte regulatoria y del tema de predios, que al inicio de la presentación les decía que nosotros nos apoyamos de sistemas GIS para esos análisis. Y aquí también se analizan las sensibilidades, el escenario base, el escenario pesimista y el optimista. Y conclusiones, se emiten las conclusiones para el caso de negocio. Ustedes hacen un caso de negocio así, su inversión va más segura. Muchos ven esto como un gasto innecesario, pero créanme que cuando ustedes tengan un estudio a este nivel de detalle, van a ir sin miedo a una inversión. Al final, pues vienen como anexos algunos layouts de cómo podría estar su estación de servicio, cómo podría lucir alguna de sus instalaciones. Etcétera. Ahorita voy a platicarles ahora de forma rápida algo similar, pero como a nivel planta de distribución o terminal de almacenamiento. Aquí igual se viene la ubicación geográfica del proyecto, consideraciones del proyecto, el estudio de mercado, premisas, lo mismo. Esta es una terminal de almacenamiento en Baja California Sur. Igual como el FEL, análisis del entorno, mercado, logístico y técnico, económico, etcétera, y la evaluación económica. Se identifican la geografía del proyecto, las consideraciones, la regulación, el análisis interno, que tiene que ver con el FODA, el estudio de mercado. Igual, cuáles son las competencias, las terminales de almacenamiento y plantas de distribución que están en la zona. Ya no cambió. Es que como que se retrasa, ¿no? ¿Cuál es la política de inventarios, de almacenamiento? Y también contrastarla con la saturación de la infraestructura de Pemex logística para poder identificar esa saturación en almacenamiento y cuánto se requiere ahí, de las capacidades de los barcos para llegar ahí y de acuerdo a la capacidad del barco también dimensionar los tanques, la perspectiva del mercado. ¿Cuáles son todas las plantas de distribución del país y cuál es su cobertura? Los permisos que están en trámite, el análisis de la oferta por nodos de suministro y la cadena de distribución, qué es lo que viene de importación, qué es lo que viene nacional de la refinería de Salina Cruz. Las estaciones de servicio en la zona. Definir los escenarios base, moderado, el tema de precios, el layout de forma general, cómo quedaría, la estructura de las inversiones, el programa, los criterios para la toma de decisiones, las conclusiones. Con esto vamos a iniciar la sesión de preguntas y dudas y ojalá esta información les haya sido útil. Muy bien, empezamos con Honorio Román. Las inversiones privadas se han bloqueado. ¿Qué hacer para activar? Más bien aquí es lo que comentaba. ¿Tiene que hacer para activar? Pues hacer su caso de negocio, porque en el caso de negocio ahí vas a determinar en qué zona estás y de acuerdo a esa zona, considerando el entorno, lo que es la parte regulatoria, la parte política, la parte ambiental, primero hay que ver si es viable. Viable si es posible, y luego, ya que veamos que es posible, ver si es rentable, o sea, si es factible. Entonces, tienes que invertir. ¿Qué hay que hacer? Desarrollar tu caso de negocio. Luego, dianegante. Hacia los próximos años, ¿qué es lo que debe contener
sí o sí una estación multimodal, además de la venta del propio combustible y una tienda de conveniencia. ¿Qué más debe contemplar o incluirse? A grosso modo, como comentábamos, analizar si necesitas agregar gas LP, gas natural, electricidad, etanol, esos como productos de combustibles. Y en la parte de servicios agregados, pues no nada, es seleccionar bien la tienda de conveniencia, servicios agregados de pago de servicios y de inteligencia artificial y de realidad aumentada para que la experiencia del usuario sea totalmente diferente. Carolina Camilli, ¿cuál sería un factor de premio al riesgo razonable en la fórmula TEMAR? No hay un factor que yo te diga, ponle el 20%, no existe. Por eso en el caso de negocio se analiza el factor de riesgo país, factor de riesgo estado. Obviamente esto tiene que ver, va relacionado al tema de inflación. Y si una vez definiendo bien la TEMAR, que considera todos esos inputs, es suficiente. Y si es viable, en la parte de viabilidad ambiental, social, política, estás del otro lado. Dice, ¿en qué norma se especifica cómo vender etanol o qué estaciones? Bueno, entonces la NOM 016 nos dice los porcentajes que puedes utilizar en el etanol para mezclarlo con la gasolina. Juan Carlos Maitorena Gómez. Bueno, dice Lisette Viridiana Uribe Ornelas, dice, me interesa cotización de sus servicios, por favor. Ahí dejamos nuestros números celulares, está la dirección y los contactos. Ahí están los dos correos de contactos donde pueden solicitar cotizaciones de servicios. Ahora sí, Juan Carlos Maitorena Gómez, ¿se puede cambiar una franquicia Pemex que ya está operando a multimodal? Sí, pero te tienes que acercar con tu asesor comercial para que le hagas saber que vas a abrir unidades de negocio que no van a entrar en conflicto con la franquicia y que esas van a ser bandera blanca, como gas LP o gas natural. Puedes tú hacer tu propia franquicia de esos. Pemex no tiene franquicia en tema de gas LP y gas natural. Entonces, de ahí es acercarte con tu asesor comercial. Sí conocemos estaciones de servicio Pemex que ya tienen multimodal con gas LP o multimodal con gas natural. Abraham Tobías, ¿cuánto cuesta el estudio? Eso dependiendo del estudio. Comentábamos que si es rural, urbana, carretera, y también depende. Si tú vas a requerir que tu estudio, si tú no tienes predio y quieres que te hagamos el site location, es una. Si tú ya tienes el predio, es otra. Y en el site location tú vas a decir si quieres en una zona en específico, tiene un precio, o si quieres el mejor punto a nivel nacional, ese es otro precio. Viridiana Uribe, ¿cuáles consideraciones especiales debo de prever en un proyecto multimodal de gasolina, diésel, gas natural? Condiciones especiales es la normatividad, son las DACs de estaciones de servicio multimodales, es como una consideración especial. Y lo que comentaba, analizar, en este caso, no nada más el mercado, hay que analizar, como son mercados de transición, tenemos que analizar las políticas públicas del gobierno, plan de desarrollo nacional, plan de desarrollo estatal y los planes de negocio de las compañías que están llegando a México con nuevas tecnologías en vehículos automotores. Rolando Gutiérrez, ¿cuánto tiempo estiman en meses desde el análisis de proyecto hasta la aprobación de permisos para una estación multimodal? Si es una estación o sea, desde cero, son 2 años más o menos. ¿Por qué? Principalmente, no tanto por el proyecto, sino por los tiempos que tiene la CRE de respuesta en la emisión de los permisos. Y también el tema de la SEA en los temas de manifestaciones de impacto ambiental, social, y que te validen la dictaminación del diseño de tus instalaciones. Pero voy a comentar algo. Es muy importante que el dueño del negocio tenga una afinidad con el gobierno, por lo menos municipal. Eso va a ayudar mucho a agilizar los proyectos. Cuando el dueño del negocio podrá tener dinero, pero si no tiene un lobbying con el gobierno municipal y estatal, esto va a entorpecer bastante las cosas. Miguel Ángel Marmolejo, ¿la regulación de estaciones de servicio multimodal coexiste con las electrolineras? Sí. ¿La CRE y la SEA están alineadas? Sí.
Francisco Albarracín. En una estación multimodal es posible tener en una misma isla diésel, gasolina y gas natural. No, hay condiciones diferentes. Citlali Daniela Couch. ¿Nos podrían comentar un poco acerca de la parte de la regulación que se deberá contemplar ante la CIA y la CRE? Las DACs de estaciones de servicio multimodal. Ese es el marco regulatorio en el tema de diseño. Si ya tengo estación, tengo que hacer el caso de negocio para instalar los módulos de carga eléctrica y demás. Comentaba, puedes tú decidir poner asentimiento, pero asentimiento tú a lo mejor decides poner 8 módulos de electrolineras, cuando a lo mejor nada más requerías 2. Es una decisión tuya. Si tú lo ves como un gasto, pues es una decisión de negocio que también el dueño de negocio tiene que tomar. Nosotros como consultores decimos que no hay nada que invertir en tu caso de negocio para que tu inversión sea lo más precisa. José Garduño, ¿cuál es el costo de un estudio de este tipo? Me nota comentaba, dependiendo de cuál es el alcance que definamos. Fermín Escobar, ¿cuál es el tiempo estimado de implementación de una estación multimodal? En términos generales, 2 años si estás desde cero. Buenos días. ¿Cuántas estaciones multimodales se han otorgado por parte de la CRE? Tenemos entendido en la última que ya iban como unas 18 estaciones de servicio multimodales. Pero hay de diferentes, es gasolina, bueno, gasolina diésel con gas LP, gasolina diésel con gas natural, gasolina diésel electrolinera, gasolina diésel, y ya vienen las diferentes combinaciones. Una que tenga las 4 todavía no existe. Daniel Acuña, ¿ya hay diseñado, construido, confirmado la viabilidad de una estación multimodal? Sí. ¿Se puede reubicar la isla de diésel para hacer espacio para una isla de gas natural? También. Sí se puede. Pero eso, igual, aquí ojo, sí se puede, pero todo depende del análisis de riesgo. Hay que reubicar tuberías, reubicar tal vez en un momento dado hasta tanques o edificaciones. Sí, pero con las salvedades del análisis de riesgo. Daniel Acuña, ¿ya existen títulos de permiso multimodal? Sí. Juan Nicolás Moreno, ¿legalmente es posible tener una estación de venta de gasolina y diésel y poder adicionar cargadores eléctricos? Sí. Julio César Espinosa, ¿cómo es el proceso regulatorio de una estación creo que ahí estamos yéndonos un poquito más abajo, una estación de servicio ya operativa y queremos volverla multimodal? Igual, con las DACs de estaciones de servicio multimodales, ahí vienen las condiciones cuando es nueva y cuando tú la vas a ampliar hacia multimodal. Víctor Manuel Castillo López, ¿es mejor separar combustibles de gasolina del gas o es mejor juntarlas? No, como que no me queda clara la pregunta, pero pues las DACs de estaciones de servicio pues te dicen que pueden convivir dentro de un mismo predio con salvedades de distanciamiento. ¿Cuál es la inversión aproximada para elaborar un estudio? Bueno, esta como comentábamos, depende del alcance. Si nos hace a favor de contactarnos, dependiendo del alcance, se hace la cotización. Los dictámenes que solicita las DACs de la CEA para expendio múltiple son por el conjunto de la estación. Sin embargo, la CRE pide un dictamen diseño-construcción individual por cada estación que conforma la estación multimodal y debe gestionarse cada permiso de manera individual. Entonces, ¿qué validez tienen los dictámenes de las DACs de la CEA si la CRE los pide de manera individual? La CRE te lo pide de manera individual por el tipo de permiso y la CEA te pide o le importa más el cumplimiento de las DACs de expendio multimodal. Tienes que dar cumplimiento a los dos. Rolando Gutiérrez, me gustaría conocer una estación multimodal ya operando, preferentemente en la zona Bajío. ¿Me pueden ayudar a ubicar una, por favor? Bueno, por temas de confidencialidad de mis clientes, pues no lo puedo decir, ¿no? O sea, ¿qué te recomiendo? Que te metas a la página de la CRE y ahí viene el listado de permisos y sí las puedes ubicar. Preferentemente en la zona occidente Bajío. Creo que es el mismo. Citlali Daniela
En el análisis económico para una estación multimodal se contemplan los costos en términos de la regulación, trámites como MIA, estudios, EBIS. Sí, se considera todo tiene que entrar dentro de la inversión. Sí, más abajo. Guadalupe Grajales, buenos días. Me dice, gracias por el tema, ¿me pueden enviar el material? Sí, Onexpo va a hacerles llegar el material. Y creo que ya con eso acabamos las preguntas. ¿Falta otra, ¿ah? En materia de impacto ambiental, ¿qué procede si ya existe una estación operando de petrolíferos y deseo incorporarle una de gas, de gas natural comprimido o gas LP? Igual, lo que nos dice las DARS es que tienes que pasar por un tema también en este caso de estudio de riesgos, principalmente, impactos sociales y el proceso de la dictaminación de la ingeniería. Te tiene que autorizar tanto la CRE como la CEA los estudios y la ingeniería, y ahora sí procedes con la ampliación de tu instalación. Creo que ahora sí, esta fue la última. Dice, ¿tienen la fecha de las disposiciones de las DAX 2018? Pues bueno, pues les agradezco mucho su tiempo. Ojalá haya sido de utilidad esta información. Y pues, no sé si tengas algún otro comentario. No, muchas gracias y pues esperamos que todo esto que les hemos compartido sea de utilidad y aprovechamiento para ustedes y sus empresas. Que pase muy buena tarde. Gracias, Onexpo, por la invitación. Gracias. La energía de un sol brillante. El punto de encuentro de los especialistas del combustible. Diálogo, interacción, escenarios y algo de esparcimiento. Con el mar como el mejor marco para hacer negocios, pasarla muy bien y signar alianzas. Todo esto es Onexpo Convención y Exposición Acapulco 2023. Espéralo, no te lo puedes perder. La convención Onexpo. La convención del combustible. La Convención de la Energía. Acapulco 2023. 14, 15 y 16 de junio. Convención Onexpo.